¿Qué tal? En este video vamos a aprender a derivar las funciones trascendentales. Para ello, como número uno, vamos a recordar la clasificación de funciones. Recordemos, según precálculo, la clasificación de las funciones es la siguiente. Una función puede ser de tipo algebraica o puede ser de tipo trascendental. Dentro de las funciones algebraicas tenemos las polinomiales, las racionales y las de forma radical. Todas ellas las hemos analizado en precálculo. Y funciones trascendentales. En funciones trascendentales tenemos las de tipo exponencial, las de tipo logarítmico y las de tipo trigonométrico. En este video estaremos viendo las funciones trascendentales, las derivadas de las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Iniciemos con las funciones exponenciales. Son dos, la derivada de la función exponencial a la x y la función exponencial e a la x, es decir, la función de base a y la función de base e. Decimos que la derivada de la función a la x será siempre ella misma por el logaritmo natural de su base, es decir, a la x logaritmo natural de a. Mientras que la derivada de la función e a la x será ella misma y también lleva el logaritmo natural de su base. Pero en este caso recordemos de logaritmos que el logaritmo natural de e es igual a 1. Luego entonces 1 por e a la x se queda solamente e a la x. Digamos que este es un caso especial de las funciones exponenciales generales. La de base e siempre será ella misma y si es de cualquier otra base en a agregaríamos el logaritmo natural de la base. Veamos un primer ejemplo. Supóngase que queremos encontrar la derivada de la función 5 elevado a la x. Su derivada sería aplicar la regla de a la x, es decir, la derivada tendría que ser ella misma, 5 a la x, que va a multiplicar al logaritmo natural de su base. En este caso, su base es 5, por lo tanto sería 5 a la x por logaritmo natural de 5. Veamos un segundo ejemplo. Y igual a 3 por e a la x. En este caso tenemos un múltiplo constante. Observen que 3 es una constante y la función sería e a la x. Por lo tanto, como habíamos visto en el tema anterior, la regla del múltiplo constante, la constante debería de quedarse en su lugar. Vamos a decir que y es igual a 3 y va a multiplicar a la derivada de la función. En este caso es una función exponencial de base e. La derivada de e es igual a ella misma. Luego entonces tendríamos que y' es igual a 3 por e a la x. Un tercer ejemplo, y igual a 2 por 7 a la x. 2 es una constante también. Tenemos aquí otro caso de múltiplo constante, donde el 2 es el múltiplo constante y 7 elevado a x es la función exponencial de base 7. Vamos a ocupar esta formulita. Luego entonces tendríamos la derivada de esa función es 2 se queda en su lugar y la derivada de 7 a la x es ella misma, 7 a la x por logaritmo natural de su base, que en este caso es el número 7. Luego entonces nos quedaría 2 veces 7 a la x por logaritmo natural de 7. Bien, ahora veamos la derivada de funciones logarítmicas. También tenemos dos funciones logarítmicas, la del logaritmo de base a y logaritmo de base e, la cual se le llama logaritmo natural. Empecemos con logaritmo de base a. Dice que la derivada de la función logaritmo en base a siempre será 1 sobre x por el logaritmo natural de la base. Y la derivada del logaritmo natural o logaritmo en base e será algo similar a lo que está arriba, 1 sobre x por logaritmo natural de la base. Pero nuevamente, como la base es e, sería logaritmo natural de e y eso es igual a 1. Por lo tanto, solamente queda x, 1 sobre x. Aprendemos entonces eso. La derivada de una función logarítmica de base a es 1 sobre x por logaritmo natural de su base. Y si es logaritmo natural de x, simplemente vamos a decir que es 1 sobre x. Veamos un primer ejemplo. Supóngase que queremos resolver o encontrar la derivada de la función logaritmo base 3 de x. Lo primero que tendríamos que hacer es ver qué formulita de estas vamos a emplear y en este caso sería un logaritmo de base a. En este caso la base es 3. Luego entonces la derivada tendría que ser 1 sobre x por logaritmo natural de 3, ya que 3 es la base. Veamos un segundo ejemplo. 9 logaritmo natural de x. Noten que aquí ya tenemos una constante, por lo tanto tenemos el caso del múltiplo constante. Para derivarlo, recuerden, la constante se queda en su lugar, que es el 9, y va a multiplicar a la derivada de la función. En este caso observamos que la derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x, por lo tanto tendría que ser 9 por 1 sobre x. Si simplificamos esto un poco, multiplicamos 9 por 1 y tendríamos 9 sobre x el resultado, o la derivada.
Veamos un tercer ejemplo. Y igual a 5 logaritmo natural de x y todo entre 7. Aquí nos conviene, como ya lo hemos platicado en videos anteriores, primero identificar la constante. Noten que la función es el logaritmo de x y la constante son 5 séptimos. Entonces primero voy a identificar eso y dejamos 5 séptimos por logaritmo de x. Siempre identifiquen la constante para dejarla a un lado y solamente trabajar con la derivada de las funciones. Ahora bien, noten que la función logaritmo no tiene una base como tal, o más bien no está escrita. Cuando un logaritmo no se escribe en la base, se debe considerar que su base es 10. En este caso, entonces podríamos decir que este logaritmo tiene base 10. Cuando un logaritmo no tenga base, se considera como base 10. Por lo tanto, tendríamos entonces 5 séptimos por el logaritmo de base 10 de x. Su derivada sería la siguiente. Primero 5 séptimos, como es la constante, se queda en su lugar. Y vamos a multiplicarla por la derivada de la función. La derivada de logaritmo en base 10 tendría que ser 1 sobre x logaritmo natural de 10, puesto que esta es la base. Si nosotros volvemos a multiplicar aquí 5 por 1 y 7 por x logaritmo de 10, tendríamos entonces que la derivada es 5 entre 7x logaritmo natural de 10. Ahora veamos la derivada de funciones trigonométricas. Estas son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Y habrá otras más que son las inversas o las arco. En un capítulo más adelante las habríamos de ver. Por ahora veamos estas 6. Las tres elementales seno, coseno, tangente y sus recíprocas llamadas cosecante, secante y cotangente. Decimos que la derivada del seno es el coseno de x. La derivada del coseno es menos seno de x. La de tangente es secante cuadrada de x. La de cosecante menos cosecante por cotangente. La de secante, secante por tangente. Y por último, la de cotangente sería menos cosecante cuadrada de x. Para aprenderlas, yo les sugiero que vean lo siguiente. Primero, tenemos 3 positivas y 3 negativas. ¿Cuáles son las positivas y cuáles son las negativas? Observen que la de coseno fue negativa, la de cosecante también fue negativa y la de cotangente también es negativa. Esto para aprenderlo simplemente sería cuestión de ver lo siguiente. Esta función coseno empieza con el prefijo co, lo mismo que la función cosecante y la función cotangente. Es decir, las tres funciones que tienen prefijo co, sus derivadas habrán de ser negativas, mientras que seno, tangente y secante, que no tienen prefijo co, habrán de ser sus derivadas positivas. Otra más para poderlas aprender es el seno, siempre observen que genera un coseno y el coseno genera el seno, es decir, podríamos aprenderlas en parejas, así como la tangente genera la secante cuadrada, mientras que la cotangente genera la cosecante cuadrada. Entonces yo creo que pueden aprender en pareja seno y coseno y en ese caso tangente y cotangente, que ambas nos dan algo similar. Tangente me da secante cuadrada y cotangente me da cosecante cuadrada. Si observan aquí, la tangente no tiene prefijo co, me genera una que tampoco tiene prefijo co, mientras que la cotangente, que sí tiene un prefijo co, me genera cosecante cuadrada, que también tiene un prefijo co. Otro dato para poderlas memorizar más fácilmente. Y también la última pareja podría ser cosecante y secante. Noten que la cosecante genera a ella misma y además a otra de prefijo co, que es la cotangente, mientras que la secante genera también a ella misma y a la tangente, la que no tiene prefijo co. Tal vez con estos tips podrían memorizarlas más fácilmente. La idea es recordar todas estas reglas para derivar para no requerir de ningún formulario. Simplemente vemos una función y poderla derivar en cualquier momento o hallar su derivada. Veamos algunos ejemplos. Tenemos y igual a 3 seno de x menos 4 cosecante de x. Vamos a derivarla. Primero considerar aquí, tengo una diferencia, por lo tanto 3 seno de x va a ser una derivada, mientras que 4 cosecante de x será otra derivada independiente. La regla de la diferencia podemos aplicar aquí. Y también como tienen ambas una constante, se habrá de aplicar la regla del múltiplo constante. Luego entonces, aplicando la regla del múltiplo constante en la primera, tendríamos y es igual a 3 que se queda en su lugar y la derivada del seno, aquí la tenemos, decimos que es el coseno, por lo tanto tendríamos 3 coseno de x, menos, ahora el 4 se va a quedar en su lugar por ser una constante, aquí lo dejamos y multiplicamos por la derivada de la cosecante,
Veamos acá, según esto, la derivada de la cosecante debe ser menos cosecante por cotangente. Entonces 4 va a multiplicar a menos cosecante de x por cotangente de x. Si aquí simplificamos un poco, tendríamos 3 coseno de x se queda como está. Y aquí simplemente noten que la derivada de la cosecante fue negativa y ya teníamos un negativo aquí afuera. Luego entonces es importante que cuando sean derivadas negativas y haya ya negativos, los observen perfectamente para no confundir. Yo coloqué un par de paréntesis aquí para decir que estamos multiplicando todo esto por menos 4 y de lo contrario podríamos no escribir el paréntesis y confundir que es menos 4 menos la cosecante y no se están restando, más bien es una multiplicación de la constante menos 4 por la derivada de la cosecante. Entonces vamos a hacer esta multiplicación y nos quedaría menos por menos más 4 cosecante de x por cotangente de x. Ya la tenemos. Veamos otro ejemplo. 5 tangente de x entre 3 más coseno de x sobre 6. Lo que les he dicho siempre, primero identificar las constantes, y más cuando se trata de funciones que aparentan ser racionales. Por ejemplo, aquí no dice 5 tangente de x entre 3, sino más bien lo que dice son 5 tercios de la tangente de x. Voy a escribirlo de esa manera para poder tener mejor noción de lo que vamos a hacer. Y luego acá también, coseno de x entre 6, no dice coseno de x entre 6. Más bien lo que dice ahí es que tengo un sexto que está multiplicando al coseno de x. Vean la gran diferencia de considerar las funciones de esta manera o así como nos las dan. Esto nos podría confundir. Siempre identifica las constantes y eso te va a ayudar bastante a la hora de querer hacer derivadas. Tenemos entonces y' o derivada es igual a 5 tercios se quedan en su lugar y derivamos la tangente. Observamos de este lado que la tangente, su derivada es la secante cuadrada, por lo tanto tendrían que ser 5 tercios de secante cuadrada de x. Más, ahora vamos a derivar un sexto del coseno de x. Vean que ya le puse negativo aquí. ¿Cuál es la razón? La derivada del coseno es negativa. Luego entonces va a ser un sexto del seno de x, pero como el coseno era negativa su derivada, multiplico a este más de acá y por eso es que tenemos menos un sexto del seno de x. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.